San Mateo 13, versículo 10. Dice así: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Amén. Amada iglesia del Señor, la palabra de Dios nos enseña acá que los discípulos le hacían una pregunta al Señor, porque Él hablaba en parábolas a toda la multitud que estaba enfrente de Él. Porque ahí en esa multitud había de todo tipo de personas. Estaban los discípulos, estaban aquellas personas que murmuraban en contra del Señor, estaban aquellos que conocían la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, estaban aquellos que escuchaban por primera vez la palabra de Dios por medio de la boca de Jesús, aquellos gentiles, gente que no eran pueblo judío. Había de todo tipo de persona delante de nuestro Señor Jesús cuando Él hablaba. Y los discípulos entendían lo que nuestro Señor Jesús hablaba en las parábolas, pero había gente que no entendía. Entonces, el discípulo le pregunta al Señor diciendo: ¿por qué Él hablaba de esa forma? O sea, ¿por qué no hablaba como más claro en la forma de que los demás podían llegar a entender? Pero el Señor Jesús le respondió: porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. ¿Por qué? Porque la palabra que nuestro Señor largaba por medio de las parábolas eran para que los discípulos puedan entender los misterios y se le era revelado a su vida lo que Dios quería hablar en su vida, lo que Dios le quería enseñar, lo que Dios quería hacer en la vida de cada persona. Pero no solamente los discípulos lo recibían cuanto Jesús quería que lo reciban. Como por ejemplo los gentiles. Los gentiles son aquellos que no eran del pueblo de Dios, o sea, de los judíos ahí en Jerusalén en esa época. Nosotros vendemos a ser pueblo gentil, porque nosotros recibimos esta palabra por gracia. Realmente recibir el reino de Dios en su vida, en su corazón, para aquellos que creen en su palabra. Amén. Porque si nosotros no creemos en esto que estamos aquí leyendo, lecturando y escuchando, Dios no le va a revelar qué misterio hay dentro de esta palabra. Porque la palabra de Dios es viva. Hoy usted puede entender de una manera la palabra. De acá a un mes usted puede leer esta palabra y esta palabra se le revela de otra manera. Porque Dios así lo quiere. Porque Dios quiere hablar en nuestros corazones como a Él le place, conforme a la necesidad que nosotros tenemos. Amén. Entonces en este momento estos discípulos entendían cada parábola que Él estaba dando. Porque si usted lee el libro de Mateo, hay muchas parábolas que nuestro Señor largó a esa multitud de gente que había enfrente de Él. Pero Él lo hacía, ¿por qué? Porque estaban aquellos fariseos, aquellas personas que murmuraban en contra del Señor y que eran conocedores de las Escrituras. ¿Y qué hacían? Buscar y tentar a nuestro Señor para buscar error, falta delante de Él. Pero como nuestro Jesús es una persona justa, Él actuaba con justicia. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías habla que Él iba a venir a esta tierra, iba a dar el mensaje por medio de las parábolas, para que entiendan aquellos que eran entendidos, para que reciban aquellos que tenían que recibir, para aquellos que son elegidos por parte de Dios. No es que usted está acá porque usted lo eligió a Jesús. No, usted no eligió a Jesús. El que lo eligió fue Él a usted.
Y por esa razón usted está en su presencia. Yo no elegí, yo no lo busqué a Jesús. Jesús me eligió. Porque dice que en la palabra de Dios en el libro de Jeremías que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y Él nos escogió. Y Él nos formó para ser alguien que vamos a traer su palabra en esta tierra. Amén. Por esa razón usted está en la presencia de Dios. Porque Él eligió que usted lo sirva. Él lo eligió a usted con un propósito. Entonces Él enseñaba las buenas aventuranzas, Él enseñaba las cosas del reino de Dios en parábolas. Y solamente los elegidos, los escogidos por Dios podían entender esas parábolas. Amén.